Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. Kiev prepara el golpe principal de la contraofensiva. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que, a pesar de la lentitud de la contraofensiva, el golpe principal está por llegar. Por su parte, Moscú denunció el pasado jueves un bombardeo ucraniano con misiles británicos de largo alcance contra el puente de Chongar, que une Crimea y Jersón, las dos regiones ucranianas anexionadas por Rusia. Además, Rusia ha elevado a 46 la cifra de muertos tras la voladura de la presa de Kazhovka y las consecuencias por las inundaciones en la región ucraniana de Jersón. Por su parte, Kiev apunta que han fallecido más de 500 personas. En el camino hacia la estabilidad y la paz, Zelensky ha invitado a la Organización de Estados Americanos a sumarse a la fórmula de paz ucraniana, una hoja de ruta propuesta por Kiev para poner fin a las hostilidades, y entre las condiciones destaca la retirada rusa de toda Ucrania. Además, ha invitado a los 35 estados americanos a unirse a los preparativos de la Cumbre Global por la Paz, la cita donde Zelensky aspira a conseguir más apoyos internacionales. Ucrania avanza en su camino hacia la Unión Europea. La Comisión Europea ha valorado positivamente 2 de los 7 requisitos de Ucrania para integrarse en la organización regional, concretamente la reformulación de los órganos judiciales y la ley de medios para la libertad de prensa y la lucha contra la desinformación. Aún así, todavía quedan más retos por abordar, entre los que destacan las reformas para luchar contra la oligarquía, el blanqueo de capitales y contra la corrupción. Reencuentro sorpresa entre China y Estados Unidos. El alto diplomático de Estados Unidos, Antony Blinken, visitó por sorpresa al líder chino Xi Jinping después de que se elevaran las tensiones entre ambos países a principios de año con la disputa sobre el globo de vigilancia chino. La última visita de un secretario de Estado de Estados Unidos a China fue la de Mike Pompeo en 2018. En aquel momento, Donald Trump presidía el país y hablaba de Pekín como una amenaza a la economía y a la libertad. Las tensiones entre ambos países se agravaron con el inicio de la invasión rusa en Ucrania. El apoyo a las filas rusas o ucranianas, junto a otras cuestiones como la guerra tecnológica por los semiconductores o el status quo de Taiwán, desataron un malestar internacional que Blinken ha roto y podría apaciguar. En LISA News hablamos sobre el tira y afloja de Estados Unidos y China en Ucrania. América Latina podría estar en el centro de una nueva ola de reclutamiento para el radicalismo islámico. En las últimas semanas han crecido los casos de aspirantes a integrar fuerzas extremistas que son captados en Brasil para posteriormente ser formados en países musulmanes como Turquía. Hay 2 casos que hacen saltar las alarmas. En primer lugar, la detención en el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, de un joven de 19 años que se dirigía a Turquía para alistarse a las filas del Estado Islámico, organización activa en varias zonas de Oriente Medio, África y Asia. Y, por otro lado, unas semanas atrás, un periodista había revelado la existencia de una red islámica turca que convertía a jóvenes indígenas de comunidades humildes de la Amazonia para enviarlos también a Turquía. Tragedia humanitaria en un naufragio con más de 700 personas a bordo en el Mar Jónico. Al menos 80 personas han fallecido en un naufragio registrado en las proximidades del sur de Grecia. Tras el hundimiento, apenas 104 personas de las 700 han sido rescatadas y todavía se investigan las responsabilidades detrás del rescate. Las autoridades griegas sostienen que el buque rechazó cualquier tipo de ayuda y sostenía que no estaba en riesgo hasta poco antes de volcar. Por otro lado, el capitán de un petrolero cercano revela que recibió una llamada de auxilio para salvar el pesquero.
Por el momento, la justicia griega ha dictado prisión cautelar para los 9 detenidos en el naufragio por tráfico de personas, así como por causar un naufragio y poner en riesgo la vida de cientos de migrantes, la gran mayoría de origen pakistaní. Otras noticias de actualidad internacional. África busca mediar la paz entre Ucrania y Rusia. Una delegación de paz encabezada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el senegalés Macky Sall han viajado a Kiev y San Petersburgo para reunirse con Zelensky y Putin. Desaparece Titán, un submarino que intentaba ver los restos del Titanic. En él viajaban 5 pasajeros que habían pagado 250.000 euros para visitar los restos del transatlántico que se hundió en 1912. 2 españoles ganan el concurso de la OTAN de francotiradores. El soldado izquierdo y el cabo Casado, ambos destinados en Letonia, participaron en el concurso Apex Predator, una competición entre los tiradores selectos de toda la Alianza Atlántica. Ataque rebelde trágico en Uganda. Al menos 40 personas, en su mayoría estudiantes y niños, han muerto tras un ataque de rebeldes en Pondoe, al oeste de Uganda. Según el ejército de Uganda, el atentado fue cometido por las fuerzas democráticas aliadas vinculados al Estado Islámico. Vuelve la relación entre Qatar y Emiratos Árabes Unidos después de 6 años. Emiratos ha sido el último país del grupo de la región en volver a retomar las relaciones diplomáticas con Qatar tras acusar al país de apoyar a terroristas en 2017. Elevan a 46 el número de mujeres muertas en una cárcel de Honduras. El trágico incidente ocurrió durante una reyerta y un incendio en el Centro Femenino de Adaptación Social en Cefas, en Honduras. Detienen en Perú a la exjefa del gabinete de Pedro Castillo. El Poder Judicial del país latinoamericano ordenó la captura de Betsy Chávez, acusada de rebelión y conspiración en agravio del Estado durante el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Inteligencia. Muere Daniel Ellsberg, el analista que filtró los papeles del Pentágono. El que fue el hombre más peligroso de Estados Unidos ha fallecido a sus 92 años. En 1971, el antiguo miembro de la Infantería de Marina, que además había trabajado en organismos de defensa, entregó más de 7.000 páginas de documentos clasificados a una docena de periódicos. Entre las filtraciones destacó la extensión de la debacle militar en el sureste asiático durante la Guerra de Vietnam y el encumbramiento político por parte de los 4 presidentes sucesivos en Estados Unidos. Si quieres saber más sobre el papel de Ellsberg en una de las mayores filtraciones de inteligencia de la historia, escucha el 2º episodio de Código Lisa, un podcast original de Lisa Institute. Alemania apunta que el espionaje ruso es cada vez más agresivo. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania, la agencia de inteligencia nacional del país, ha asegurado que las operaciones rusas de espionaje y desinformación dentro de Alemania han aumentado notablemente durante 2022. La ministra de Interior alemana ha señalado que la guerra de Rusia en Ucrania también supone un punto de inflexión para la seguridad interna y señala a otros actores preocupantes como China. China podría estar detrás del reclutamiento de espías en Canadá. El Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá emitió una advertencia pública el pasado martes que apunta que el Servicio de Inteligencia de China está reclutando ciudadanos canadienses para proporcionar información a Beijing. La acusación coincide con otras señales de intromisión chinas en Canadá, como la injerencia en las elecciones o el uso de las llamadas comisarías para monitorear y amenazar a los ciudadanos chinos. Ciberseguridad. Empieza la 4ª edición del Top Women in Cybersecurity Americas 2023. Las organizaciones que reúnen a mujeres latinas y estadounidenses profesionales de la ciberseguridad otorgarán reconocimientos a 50 mujeres destacadas, de las cuales 25 proceden de Latinoamérica y 25 son latinas que viven en Estados Unidos. Según las cifras, la inclusión de mujeres en la industria de ciberseguridad es cada vez más relevante.
Cyber Security Ventures apunta que las mujeres representarán el 30% del total de personas trabajando en el sector para 2025 y llegarán al 35% para 2035. Los ciberataques llegan hasta el espacio. Aunque por el momento ningún ataque dirigido a entidades del espacio ha supuesto un riesgo mortal en misiones tripuladas, la NASA ha advertido que desde 2021 han sufrido alrededor de 2.000 ciberataques en sus sistemas de control terrestres de misiones espaciales. Los expertos señalan que las amenazas podrían hacerse por personas que han tenido contacto con los instrumentos de las misiones y a través de la instalación de un malware o un ransomware. La plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, víctima de un hackeo masivo. Más de 100.000 cuentas de la plataforma han resultado comprometidas a nivel global a lo largo de un año. Detrás de los ciberataques están los denominados infostiles, unos programadores maliciosos que infectan equipos para robar información y posteriormente venderla en la dark web. El robo de las credenciales de acceso a cuentas de ChatGPT pone en peligro información confidencial de los clientes del servidor. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde LISA News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.